Saludos. Es para mí un privilegio llegar hasta ustedes en una entrega de 1961, el año de la libertad. Un proyecto de educación que aprovecha el 60 aniversario de la caída de la dictadura de Trujillo para abordar el autoritarismo, la concentración de poder y las demás prácticas políticas que impiden el establecimiento de una verdadera democracia. Veamos en qué consiste. El 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado Rafael Trujillo. Con su muerte, no cayó la dictadura. El aparato político y militar quedó intacto, pero el pueblo salió a las calles decidido a desmantelar el terror, recuperar parte de lo robado y conquistar derechos. 1961, el año de la libertad, es una exposición sobre los 31 años de dictadura y los días claves posteriores al tiranicidio, en los que el pueblo expresó en las calles sus anhelos de libertad y justicia. Fotos, documentos y relatos de un intenso periodo que marcó el inicio de la transición democrática, con una plataforma pedagógica para comprender la tarea inconclusa hacia el Estado social, democrático y de derecho. 1961, el año de la libertad, es una campaña nacional para promover y educar en torno a la diferencia entre dictadura y democracia e identificar actitudes y prácticas autoritarias desde el poder y sus nocivas consecuencias. En el Distrito Nacional, la exposición se encuentra instalada en el Centro de los Héroes, justamente en esta plaza, que fue uno de los símbolos más emblemáticos de la supuesta bonanza económica de la que la tiranía pretendía jactarse. Les invitamos a visitarla y conocer cómo fue la dictadura de Trujillo y cómo cayó. Está totalmente abierta al público en un espacio de fácil acceso y al aire libre, muy agradable, sobre todo en las noches, debido a la brisa fresca del mar con perfecta iluminación y seguridad permanente. Vayan a verla. Esta campaña está auspiciada por la Presidencia de la República y tiene el objetivo de llegar a toda la ciudadanía, muy especialmente a la comunidad educativa, abarcando escuelas, universidades públicas y privadas. En la siguiente entrevista que el presidente Luis Abinader nos concedió a mí y al sociólogo Juan Miguel Pérez, el primer mandatario responde por qué poner en marcha desde el Estado un proyecto como este. Vamos a verla. Señor presidente, 60 años del ajusticiamiento. Y es la primera vez que tenemos un presidente nacido después de la caída de la dictadura. Cuéntenos, porque usted tiene algunas historias familiares que tienen que ver con la resistencia a la dictadura. ¿Cómo ve usted el hecho a la distancia de 60 años? Bueno, muchas gracias, Patricia y Juan Miguel. El país tiene que conocer su historia. Y los países que no conocen su historia, y este es un cliché de los intelectuales, pues van a repetirla. Y yo creo que todavía falta mucho para que los dominicanos conozcan sobre esos 31 años. Falta que conozcan muchos detalles, falta que conozcan la realidad, que dicen, se hizo aquello, se hizo lo otro, pero cuánto se dejó de hacer y cuánto se hizo mal. Entonces, yo creo que debemos de empezar a partir ya del día 30 de este mes de mayo, nosotros no solamente hacer y conocer los detalles de toda la programación de informaciones, sino que durante todo el año y para siempre se empiece a conocer la verdadera historia, las muchas cosas negativas y también algunas que puede, como en todos los regímenes, puede haber también que fueron positivas. Pero tiene que conocerse la historia. Y no solamente por la historia, en mi caso, Patricia, bueno, lo que conocemos todos los dominicanos sobre la época de Trujillo. En el caso nuestro, pues, yo tuve una historia cercana en mi familia paterna, porque los Abinader que vinieron del Líbano, vinieron también junto con los Sadalá, y estábamos emparentados, y cuando mi papá de Santiago viene a estudiar, pues su único familiar aquí era Salvador Estrella Sadalá, y por eso al tener esa relación durante tanto tiempo, pues conoció también del complot, conoció los detalles,
también tío Manuel Estrella, estuvieron casados todo el tiempo con tía Olga Abinader, la hermana mayor de mi papá, que también estuvo preso y era hermano de los Estrellas Sadalá. O sea, había toda esa relación, y cada vez que íbamos a Santiago en los domingos a visitar a mi abuela, pues siempre conocí mucho de las historias, los momentos de los días antes del ajusticiamiento y lo que pasó después. Y conjunto con, bueno, ya la historia de la era, creo que el país tiene que conocer la realidad de lo que pasó para que nunca más pueda volver un régimen igual al de Trujillo. Precisamente, señor presidente, ayer en el acto nacional que usted como jefe del Estado lideró en homenaje a las víctimas y también conmemorando la vocación democrática del pueblo dominicano, rindió un minuto de silencio nacional. Es la primera vez que desde el Estado se tiene esta práctica solemne con toda la comunidad nacional e internacional presente en sus representaciones diplomáticas. ¿Por qué considera usted que es un deber del Estado? Porque durante todo este tiempo la memoria histórica ha sido sostenida por muchos sobrevivientes que a través de fundaciones han hecho ese trabajo loable, y hoy es el Estado dominicano que asume por primera vez esa tarea, esa misión cívica de rendirle tributo a aquellos que ya no están con nosotros. Bueno, yo podría decir que es que el Estado tiene una deuda con el país, de informarle, de decirle, de educarlo, de lo que realmente fue esa época. Pero además, no solamente de lo que fue esa época, sino también de muchas herencias, de muchos comportamientos negativos que vienen desde esa época, que a nosotros lo único que nos ha hecho es daño con administraciones posteriores. Mira, una de las primeras decisiones que yo tomé fue de quitar mi foto en todas las oficinas del gobierno. Pero ¿y por qué tiene que estar? Si la administración de cualquier presidente es pasajera. Yo le dije, pongan la foto de su familia para que ahí cuando la vean, antes de hacer algo incorrecto, ven a su familia y ven a sus hijos y ven a su esposa antes de tomar una medida incorrecta. Y ojalá yo poder cambiar también muchos de esos protocolos de excelentísimo. Yo incluso relajo con Raquel, mi esposa, digo, mira, a ti yo no te voy a decir excelentísima cuando yo hable. A ti si te digo honorable mucho. Porque es que nosotros somos presidentes, somos servidores públicos como cualquier otro ciudadano que fue electo, que sí tiene un gran compromiso, pero no somos nada especial. Y yo creo que eso hay que desmitificar esa figura presidencial. Claro, que haya el respeto debido, pero claro, ese respeto lo tenemos que ganar cada día desde el gobierno. Pero hay que educar, hay que la gente eliminar esa cultura de autoritarismo, de caudillismo, de que yo soy el único que puede. Mentira, que hay mucha gente que puede ser presidente y que lo puede hacer bien. Y quiero dejar esa, se puede decir, enseñanza en el país y en la educación, especialmente de las nuevas generaciones. Hay una herencia de esas características que tenía la dictadura. Ya usted mencionó el culto a la personalidad, un aspecto en el que Trujillo exageró hasta lo impensable con su megalomanía. La otra es el uso de los recursos del Estado para provecho propio. Hay personas hoy día que por faltas en la educación, como usted dice, que no se ha contado bien la historia, no se ha hecho, hay muchas complicidades también, que creen que Trujillo es orden. Sin embargo, cosas que hoy vemos y que criticamos tanto, como las compras y las contrataciones, por ejemplo, de parte de personas que ocupan cargos y que a la vez son proveedores del Estado, por ejemplo, y es exactamente lo que hacía Trujillo. Trujillo no solamente era el principal proveedor del Estado, llegó a crear monopolios usando
el poder que tenía para hacer leyes y decretos. Esa es una característica que hereda nuestra cultura política de hoy. Aún peor, Patricia, él tenía el monopolio de la corrupción. O sea, si le decían no, que no robaban, no, robaban el que él quería que robaba, pero el monopolio de la corrupción la tenía él y su familia, que podían hacer lo que le viniera en gana, y donde no había una verdadera frontera entre lo que pertenecía a la familia Trujillo y lo que pertenecía al gobierno. A tal punto, yo le voy a poner un ejemplo. En el Palacio, el terreno del Palacio Nacional, parte del terreno del Palacio Nacional, todavía pertenece a la familia Trujillo. En papeles. El título es de la familia Trujillo. Imagínense, ahí no había diferencia entre los bienes del Estado y los bienes de la familia Trujillo. El 51% del Producto Bruto Interno de la República Dominicana en ese momento eran de empresas de Trujillo. Los jóvenes tienen que conocer que las empresas de Corde, el CEA y la gran mayoría de los terrenos de bienes nacionales eran que pertenecían a la familia Trujillo. La Corporación Dominicana de Empresas Estatales se formó porque esas eran las empresas de la familia Trujillo. El CEA era también una empresa de la familia Trujillo que empezó a sembrar caña incluso en muchos lugares donde no era la caña el rubro indicado para hacerlo. Entonces, la gente tiene que conocer eso, pero tiene que conocer también que aquí había educación para muy pocos, que aquí había salud para muy pocos. Esta era una ciudad, una sociedad eminentemente rural, donde también le llegaba la comunicación según con la fortaleza de lo que era del gobierno en ese momento. Y después de Trujillo fue que el país avanzó, y avanzó mucho, con todas las debilidades, incluso a través, y desgraciadamente, como decía Patricia, que continuamos con una parte negativa de esa herencia. Aún así, el país avanzó en todos los órdenes. Decía José Martí que los pueblos no se fundan como un campamento militar, es decir, que los pueblos se transforman y van cambiando a través de un proceso gradual de enseñanza pública, donde el Estado juega un rol fundamental. En el decreto que usted emitió, declarando el 30 de mayo Día de la Libertad, usted enunciaba y reconocía desde el Estado figuras que es la primera vez que desde una función pública se asumen, como el terrorismo y el crimen de Estado, que hoy en día ha seguido en otras formas con autoritarismo, con una serie de excesos por parte de las fuerzas policiales, por ejemplo. ¿Cuál es el mensaje que a los 60 años del ajusticiamiento de Trujillo y el fin de su régimen, en un proceso en el que la sociedad dominicana se lanzó en aquellos años a recuperar lo robado, a clamar por el fin de la impunidad, a conquistar en las calles esos meses posterior al ajusticiamiento, los derechos fundamentales y la conquista de su libertad? Hoy a la juventud dominicana, ¿cuál es el mensaje que usted como presidente de la nación le diría a esos jóvenes que por diversas razones nacieron y viven en la pobreza y muchas veces tienen una desesperanza y han dejado de creer muchas veces en el ideal democrático? Bueno, que yo lo que creo que ellos, creo que hay un renacer de la juventud ya desde hace varios años. Las marchas verdes, las protestas frente a la Junta cuando se pensó que se estaban violando los derechos democráticos, esa es una juventud, Juan Miguel, que también está ahí y que en caso de que el gobierno, mi gobierno, haga algo incorrecto, eso van a estar también en esa misma actitud. Y yo pienso que eso es positivo. Yo creo que ese despertar es positivo. Y lo que yo estoy tratando también de hacer en este gobierno es cambiar, y yo le he dicho en varias ocasiones, la cultura de corrupción, pero también la cultura del autoritarismo, también la cultura de que el que está en un gobierno o el que tiene una posición es alguien superior. Eso no, es un servidor público. Tú vas a servirle al país. Entonces, obviamente que si la gente ve que hay un gobierno que va a servir, que va a administrar con total honestidad, que va a luchar contra la impunidad, yo creo que eso le crea esperanza. Y claro, eso va a hacer que hayan más recursos y que
puedan haber más posibilidades también en términos generales de desarrollo para nuestro país. O sea que está todo concatenado. Y le digo a esos jóvenes que tengan fe, que tengan esperanza. No somos perfectos, podemos cometer errores, pero nunca errores que sean de actos de corrupción o de envilecimiento o de actos autoritarios. Cuando han pasado, nosotros hemos sido los primeros en defender los derechos humanos en nuestro país. La vida es sagrada. Todos somos iguales, aquí nadie está por encima de la ley. Eso lo he insistido en estos 9 meses. Y por eso es que tenemos que recordar, hicimos ese decreto, hicimos esta actividad para decirle, y repito, decirle nunca más al autoritarismo, nunca más a la dictadura, nunca más al que se crea ser superior. No, vamos a cambiar esa cultura. Y cambiando esa cultura, este país tendrá mejor calidad de vida y seremos más felices y más prósperos. Bueno, finalmente, 1961, el año de la libertad, un programa de educación popular que tiene una exposición que muestra eso que usted hablaba de la juventud. En el 61, una juventud que se tiró a la calle después del ajusticiamiento para presionar por democracia, por libertad, por recuperar lo robado, porque la familia Trujillo tenía el control. Había un presidente además puesto por Trujillo, de modo que los meses posteriores al ajusticiamiento necesitaron de esa juventud en la calle para lograr unas elecciones libres el año siguiente y recuperar algo de lo robado y hacer algo de justicia. Todo no se pudo. ¿Cuál es el alcance que espera usted de este programa? ¿Cómo espera usted que lo reciba la sociedad? Que se incorpore el sistema educativo, por ejemplo. Mira, yo espero que la sociedad, bueno, ya los que conocieron de edad más avanzada saben, y yo pienso que lo apoyan también, y quieren darse a conocer más. Pero como te dije, ha sido una falta de los gobiernos en poder promover el conocimiento. Repito, Patricia, es conocer lo que pasó, las barbaridades, los comportamientos de sociópata que tenía también el dictador, cosas que muchas veces y muchos detalles no se conocen. Entonces, eso también, no solamente tenemos que hacerlo como parte de la publicidad en este año, que eso tenemos que encargarlo de que llegue de la manera más acabada y didáctica posible, pero también incorporarlo a la educación pública, incorporarlo, incorporarlo en lo que es la parte, la tan extendida de ciudadanía, de tener un comportamiento democrático, antiautoritario, respetuoso de los derechos humanos, de los derechos en general, de la tolerancia también que debemos de tener. Y eso hay que incorporarlo, y nosotros ya a partir de septiembre lo vamos a incorporar en las clases ciudadanas que vamos a tener en la tanda extendida del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por traer esta idea que compartimos y que yo sé que va a ser de mucho provecho al pueblo dominicano si cambiamos lo que queda todavía de esa cultura autoritaria y caudillista que le hace tanto daño a los pueblos. Muchas gracias. Como la mayor parte de la población dominicana, Luis Abinader nació después de la caída de la dictadura. Quisimos conocer entonces la mirada de alguien que vivió los años de represión política y entrevistamos a Fafa Taveras. Esto fue lo que nos dijo. Fafa Taveras, gracias por aceptar esta entrevista. A 60 años de la caída de la dictadura, celebramos la libertad, pero es obvio que arrastramos todavía prácticas políticas que eran propias de aquel régimen. ¿Cuál parte piensas tú que no hemos tumbado todavía de aquella dictadura? Lo primero es que el 30 de mayo murió Trujillo, pero no el trujillismo.
Y parte del problema dominicano ha sido que enterró al jefe, pero no se dio cuenta que el jefe quedaba en las prácticas que había establecido. Algunas cosas desaparecieron con su muerte, pero en definitiva la intolerancia frente a sus adversarios, la falta de transparencia, el hecho de que la política es un instrumento en beneficio de los que la manejan, de que el que está en el poder y no lo aprovecha es un pendejo. Es una derecha trujillista y eso se fortaleció con la muerte del jefe. Y hemos vivido bajo el impacto de esa derecha trujillista hasta ahora, en que por primera vez estamos planteando el problema del fin de la impunidad, exigiéndole a los funcionarios del gobierno una política transparente, sujeta a la ley, sin subterfugio, sin maniobra, sin maña, para condicionar el ejercicio de la autoridad al beneficio personal de los que la dirigen. La política no es un negocio, es un servicio. Y después de la muerte de Trujillo no hemos podido erradicar el trujillismo que representa, que la política siga siendo vista como un negocio. Fafa, durante el proceso mediante el cual estábamos trabajando para la realización de esta iniciativa, 1961, el año de la libertad, participamos contigo de una conversación sumamente interesante, donde tú apuntabas cómo la concentración de poder del trujillismo permanece en muchos grados de forma intacta en el presente dominicano. Trujillo centralizó el poder en su persona y él era la culminación de una práctica histórica desde la fundación de la República. Yo insisto, el artículo 210 fue impuesto por Pedro Santana a los constituyentes que estaban elaborando la primera constitución, y el artículo lo que hacía era darle vigencia al concepto de que el jefe era el jefe, no era la ley, no era el derecho, era la voluntad del que mandaba. Y esa herencia que surgió con la propia Constitución que se le impuso, se mantuvo como una práctica en toda la historia dominicana. Los que mandaban creían que tenían licencia para hacer todo en su interés o su beneficio. Se generalizó la idea de que la política era un espacio para imponer una autoridad y usted condicionarla a su interés. Alcanzó el mayor nivel con Trujillo, que la personificó al sentido de, a nivel de él como persona, concentrar el poder económico, administrativo, legal, ético y hasta el derecho del hombre con las mujeres. Increíble. Nadie había concentrado tanto poder como Trujillo en sus manos. Muerto el jefe, aquí no hubo una discusión sobre el sentido del trujillismo desaparecido. Y salimos del jefe, pero no de su herencia. En República Dominicana hemos, de manera oficial, incluso la historiografía, la academia, ha subestimado muchas veces ese protagonismo del pueblo. Y uno de los puntos que más se resaltan en 1961, el año de la libertad, la exposición, es precisamente esa participación popular decisiva a la hora de echar a los Trujillos. Esa resistencia permanente que mantuvo el pueblo expresado en gestas dentro y fuera de la isla. Pero después, como tú muy bien precisas, hubo, a pesar de la restauración del orden conservador, de una intervención militar, de la interrupción del orden constitucional, el pueblo dominicano siguió luchando. Tanto así que primero venció al triunvirato el 27 de abril, luego resistió a una invasión norteamericana, luego resistió a 12 años dictatoriales de Joaquín Balaguer, luego se alzó popularmente contra el neoliberalismo en lo que significó la primera poblada antineoliberal en el continente, y en el 2020 echó al PLD del poder. ¿Cómo tú ponderas a los 60 años de aquel 1961 precisamente la participación del pueblo dominicano como protagonista de su historia? Lo primero es saber en qué condición el pueblo participaba. En la era de Trujillo había una concentración del poder, no solo en la gerencia, sino en el ejercicio. La parte de la población no tenía el nivel de información que tiene hoy. En ese sentido, no teníamos la democratización de los teléfonos. En esa época, el papel fundamental eran los líderes, que ellos establecían la orientación y sus seguidores salían a reproducirla.
porque en el fondo nadie por su propia cuenta podía adquirir el conocimiento que les daba de orientación su jefe. Era una supremacía del mando de los jefes políticos. Entonces, hoy hay una realidad distinta. Primero, la gente con los medios de comunicación ha adquirido una cierta autonomía. Ahora, en tiempo real, tú sabes lo que pasa en el mundo con un teléfono celular. No hay que contarte. Tú no tienes que ir a buscar a un dirigente para saber lo que pasa. Tú te enteras de lo que ocurre. Y en función de que te enteras de lo que ocurre, tú haces tu propia reflexión. Esta es otra masa. Sin embargo, prevalece el autoritarismo. Hoy día hay un problema. Estamos conscientes de que la gente es diferente ayer, que el mundo es distinto, pero tenemos la herencia de todas las instituciones que hay que modificarlas. Yo le he dicho, la policía dominicana expresa el ejercicio de una práctica de 40 años, normada por ella, que lo que mandan son los jefes. Los policías, hay una educación para meterle a ellos la conciencia de que son una agencia de servicio. Hay una atención para darle una asistencia material que le permita vivir con lo que le pagan y no tener que estar negociando con su revólver. ¿No? Hay un déficit en la institucionalidad. Justamente, y además de la institucionalidad, hay un problema de redistribución de riquezas. Es decir, la concentración del poder trujillista fue, por supuesto, en lo político, en lo militar, en la justicia, etc. Pero también fue en lo económico. Y hoy en día nosotros vemos que esa redistribución de la riqueza que prometió el fin del trujillismo, o por lo menos de Trujillo, no se ha hecho todavía de acuerdo a los principios republicanos de forma equitativa entre todos los dominicanos. Pero una forma es que como el Estado se administraba en función del interés, ¿qué fue lo que hizo el gobierno anterior o los gobiernos anteriores? Llenar las nóminas, independientemente de que no tuvieran funciones, como una forma de persuadir y de ganar la gente. La corrupción era una instancia generalizada del ejercicio de la autoridad. Que un ministro negociara con alguien que lo abasteciera y se pusiera de acuerdo en el precio, no el que decía el mercado, sino el que le convenía. O que dijeran que aceptaban la entrega de tal cantidad de cosas y era menor para repartirse el dinero. Donde quiera tú estás viendo eso, que esa era la práctica, de usar el poder como una forma de acumular riqueza. Esa práctica es algo de la prostitución de la política que ha estado vigente en todas partes hoy. Entonces, hoy nosotros tenemos una herencia de la práctica de la concentración del poder y de la prostitución que esa práctica de la concentración del poder generaba, que era libertad para que cada quien que administrara robara a su manera o para que abusara a su manera. Este país hay que rehacerlo. El desafío es refundar la institucionalidad. La herencia trujillista de la concentración del poder se ha expresado en el predominio que los que tienen la riqueza son los que mandan. Aquí no hay democracia, aquí hay una connivencia entre el poder político y la jerarquía económica, y eso tiene que ser superado. Qué bueno de coincidir. Muchas gracias. Gracias por la sintonía. No dejen de visitar la exposición en el Centro de los Héroes y les esperamos en una próxima entrega de 1961, el año de la libertad. Soy Patricia Solano. Hasta entonces.